Y ya, ahí subió un poquito el brillo. Pero ya se va a ir oscureciendo cada vez más. Eso le puse bastante porque ya mismo va a seguir. Entonces, bien, les comento lo siguiente. Un día yo estaba en internet y me encontré con alguien, un chico, que me pareció muy elocuente en lo que decía y que me llamó la atención, porque en uno de sus videos, él hablando acerca de la verdad, porque es como su pasión, ¿no? Aclarar, esclarecer cuestiones acerca de lo que dice la gente, lo que se dice por allí, de la mera opinión, pues llegar hasta una conclusión más verdadera, más auténtica, digamos, no ética como se decía antiguamente, más científica, ¿no? Y entonces él ha estado como en este rumbo de conocer, conocer, y yo me di cuenta en uno de sus videos que en la parte de atrás él tenía algunos libros, y habían libros católicos, ¿no? De algunos santos. Y entonces yo dije, este chico es católico, ¿no? Por ahí vi también un libro, me parece, del padre Javier Olivera Rabasi, lo tenía atrás. Entonces dije, este chico es católico. En las redes sociales él no se presenta como católico, sino como un amante de la verdad. Y comienza a explicar muchas cosas que he visto y que tienen muchísima congruencia, ¿no? Y entonces me di cuenta que últimamente se ha apasionado por un tema, y el tema es el de la Virgen de Guadalupe. Entonces he visto que ha hecho una recopilación de 3 videos que él tiene acerca de la Virgen de Guadalupe justamente para el día de hoy. Y ha compartido allí su investigación juntamente con otros chicos, con otros jóvenes, y me parece muy acertada. Yo también conozco la historia y lo que él ha dicho allí tiene muchísima verdad. Y lo dice, y eso es la parte más importante y más interesante, lo dice no como poniéndose en el lado creyente, ¿no? Sino que se pone en el lado neutro y él dice, vamos a ver, ¿qué nos dice la ciencia o la historia? ¿Qué nos dice los testimonios? ¿Qué nos dice esto de aquí, esto de acá? Recopilamos todo y tenemos pues ya argumentos para decir, esto de la Virgen de Guadalupe ha sido una farsa, ha sido un invento del Papa, un invento de unos misioneros para conquistar supuestamente o lavar el cerebro a un pueblo, o ha sido algo realmente contundente, milagroso, se ha presentado allí la Santísima Virgen María y ha propuesto una forma para llegar a los indígenas en ese tiempo que los evangelizadores no pudieron hacer. Entonces, este es como el panorama. Vamos a ver un video de alguien que busca sinceramente la verdad. Y pues aquí le voy a presentar rápidamente su canal de YouTube. Él hace de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas, como buscar la verdad y también para jóvenes, y eso también es interesante. Para a quien le interese, pues aquí está el canal de él. También si es que él está viendo este video, seguramente le va a llegar la notificación, pues que sepa que aquí estamos más de 1000 personas en este momento que vamos a ver su video. Y aquí estamos presentando su página para que quienes quieren conocer sobre estas cosas, lo que él, digo, repito, es un amante de la verdad. Entonces lo que hace es buscar justamente qué es lo que dice la verdad, ¿no? O sea, la ciencia, la historia, sobre ciertos puntos, ¿no? Y también sobre algunas cosas que él ve aquí a veces en internet, como por ejemplo, a veces hacen trucos de magia. ¿Se han visto que a veces hacen un truco de magia y cosas así? Y entonces vienen algunos y dicen, no, eso es brujería, no, eso es del diablo, ¿no? Y entonces lo que él hace es una investigación más profunda y luego lo que hace es describir cómo se ha realizado esto y que no ha sido para nada, por ejemplo, algo diabólico o algo parecido, ¿no? En algunos casos. O también acerca de los extraterrestres, por ejemplo, o de algunas tribus africanas, me parece que es esta, ¿no? También cuestiones de los ovnis, de la tierra plana, muchas cosas que son fakes muchas veces en internet. Ustedes han visto esto. Digamos que lo que yo hago a nivel religioso, él lo hace a nivel, en cambio, secular, ¿no? Pero es interesante pues que quiere mostrar siempre la verdad de ciertas cosas y últimamente se ha empeñado, como les he dicho, a investigar el manto de Guadalupe, ¿no? Y aquí está. Es un chico, digo, a mí me parece que es católico de verdad, católico, por lo que les he mencionado. Y entonces tenemos aquí su video sobre la Virgen de Guadalupe. Ustedes coméntenme, ¿están listos para comenzar? Esto va a ser muy interesante. Les pido de favor algo, inclusive yo tengo aquí justamente para anotar.
hay algunas cosas que él dice que me parece que son interesantes, que ustedes en algún momento si van a hablar con alguien acerca de esto, pueden anotarlo. Tengan por ahí un esfero, un lapicero, una hojita y pueden ir anotando. Me parece que es muy importante. Y si es que no tienen ahora mismo, ya después, cuando ya este video quede grabado en la página, en el canal, ustedes van y repiten otra vez para que lo apunten. Me parece que es muy, muy importante, muy bonito, fascinante, realmente fascinante. Listo, vamos entonces a comenzar. ¿Están todos allí bien dispuestos? Vamos a dar inicio, ¿ya? Los creyentes en la Virgen de Guadalupe están convencidos que esta pintura tiene un origen milagroso. Aseguran que no fue pintada por mano humana, pero existirán evidencias que puedan justificar estas creencias, o estaremos frente a uno de los fraudes más grandes de la historia. Entonces ustedes se dan cuenta que él se presenta sencillamente como un investigador, ¿no? Y eso es interesante también para nosotros, ¿no? Porque nosotros como creyentes es bueno escuchar también lo que dicen de la fe aquellas personas que realmente buscan la verdad. Por ejemplo, ahora recuerdo una investigación como encuesta en la que unos ateos investigaron cuál era la religión o el movimiento religioso con una moral más elevada, con la moral más elevada como propuestas, ¿no?, que tiene. Entonces investigaron religiones de todo el mundo y todo esto y determinaron que la Iglesia Católica, en ella, se tiene un estándar de moralidad muchísimo más elevado que otras denominaciones o confesiones u otras religiones. ¿Se entiende? Entonces, qué interesante que desde fuera también un ateo diga, pues la moralidad que propone la Iglesia no tiene parangón, no tiene comparación. Y entonces encuentra algo de verdad en esta institución que para ellos es solamente humana, ¿no? Pero que ya nos arroja a nosotros, wow, qué interesante. Si esta es la Iglesia de Cristo, tenemos un argumento para decir es que la moralidad, como está basada justamente en la realidad, en la verdad de lo, como por ejemplo el manto de Turín, la sábana santa. Entonces, ¿qué dicen los no creyentes? ¿Qué dicen los que están desde fuera? Para que encontremos también en esas palabras verdad y entendamos, no es solamente porque el Padrecito me lo dice. Es algo que nadie puede negar, que si uno va y lo estudia, así seas ateo, vas a tener que decir, aquí hay algo impresionante que no puedo explicar. Para el creyente, la respuesta es sencilla. Aquí ha actuado Dios. Para el ateo va a decir, no lo puedo explicar, hasta luego, me voy. Aquí dice episodio 1 porque están aquí recopilados los 3 videos que él ha hecho, ¿no? El misterio guadalupano. Atención. Son innumerables los testimonios que aseguran haber experimentado algún hecho que desafía lo que consideramos posible. Y aunque no son muchas las evidencias que realmente puedan servir para confirmar este tipo de fenómenos, podemos encontrar algunos casos muy interesantes. En esta serie analizaremos un tipo muy especial de aquello que llamamos milagros. Hablamos de hechos que involucran objetos cuyo origen, según sus adeptos, solo puede ser calificado como milagroso. Es interesante lo que propone aquí él al principio. Hay ciertos milagros, hay ciertos hechos que los creyentes decimos es que eso realmente es así, pero que no tenemos a veces argumentos suficientes para decir que fueron así, ¿no? A ver, ¿cómo yo explico a alguien fuera de la iglesia, a alguien que no es creyente, cómo le explico que la Virgen María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo? Y lo digo esto porque justamente el día de ayer estaba caminando aquí yo por el bosque y estaba hablando con una chica, una señora ya, es casada, y ella ha sido atea. Y me dice, ahora estoy creyendo un poco. Y me cuestionó, me dijo, ¿cómo es eso de que la Virgen María concibió en su vientre, si tenía un esposo era José? Entonces me decía, no puedo entender. Y claro, yo como sacerdote lo que le puedo decir es que nosotros creemos en algo que es la palabra de Dios y creemos que existen los milagros y todo esto. Pero luego ya argumentarle científicamente, ¿no? Argumentarle con recursos que ella pueda entender a la mano, sin necesidad de ser creyente. Ojo a esto, sin necesidad de ser creyente, y que luego, para que luego me diga, sí, hoy todo lo que dices apunta hacia esto,
pues en el caso, por ejemplo, de la concepción virginal de la Virgen, es complicado decirle, mira, es que la ciencia dice esto porque no tenemos ningún argumento concreto que apunte científicamente a este hecho, sino que nosotros lo decimos por fe, porque creemos en la palabra de Dios, creemos lo que Dios puede hacer y en consecuencia Él pudo hacer que una virgen concibiera. Eso lo tenemos claro nosotros como creyentes. Pero hay ciertos casos en los que es difícil, ¿no?, determinar esto con ciertos argumentos a la mano para las personas de hoy, ¿no? En cambio, el caso de la Virgen de Guadalupe, tenemos argumentos para que la persona inclusive que está fuera de la iglesia, la persona atea, diga, eso que me estás diciendo me llama muchísimo la atención. Eso que me estás diciendo está apuntando a una realidad que no puedo explicar materialmente. Y en consecuencia, tiene que haber algo sobrenatural que ha actuado para que se realice esto que me estás contando. Porque la misma ciencia me lo está diciendo, la misma historia llega a esta conclusión que apunta a esta realidad, a este hecho, ¿no? Entonces, me parece eso muy interesante, que no todos los milagros son claramente explicables a las personas, son inteligentes los milagros, es decir, que tiene inteligencia la obra de Dios, sin embargo, no todos pueden acceder fácilmente a ellos, contando con los recursos que se tiene, por ejemplo, con el caso del manto guadalupano. ¿Se entiende, verdad? Listo, continuamos. Lo más fascinante de estos objetos es que algunos han sobrevivido hasta nuestro tiempo y ponen en nuestras manos la posibilidad de descubrir si realmente estamos frente. Es interesante que va poniendo ahí él algunos milagros dentro de la iglesia, también fuera de ella, o algunas cosas inexplicables en general de los creyentes, ¿no? Y que pues son impresionantes. ¿Cómo puedo explicar esto? Y por ejemplo está la casa de la Virgen María, el traslado de la casa, ¿no? Esto es algo impresionante, que de un lugar se haya movido a otro. ¡Wow! ¿No? Bueno, es para que entendamos que hay cosas que, como he dicho antes, se nos presentan como maravillosas, que también la ciencia sencillamente hace silencio frente a tremenda obra, ¿no? A algo extraordinario. De la imagen de la Virgen de Guadalupe, no solo se asegura que no ha sido dibujada por mano humana, sino que a través de sus 5 siglos de historia podremos encontrar hechos verdaderamente asombrosos en torno a ella. El primero de ellos está relacionado con su existencia misma, pues se afirma que está fabricada de una fibra vegetal que no podría haber durado más de 40 años. Sin embargo, está a punto de cumplir 500 años de existencia y estuvo más de 116 años sin ningún tipo de protección, expuesto a las veladoras y al roce de los miles de peregrinos que viajaban de todas partes de México para verla y tener la oportunidad de tocarla. O sea, imagínate, una tela que solamente podía haber durado 40, vamos a ponerle 50, vamos a ponerle 100 años, es imposible, pero digamos 100 años, que actualmente ya tiene 500, que estuvo a la intemperie, al roce de las manos de personas, veladoras y todo esto, por más de 100 años. Solamente el hecho de la existencia, de la durabilidad, anótenlo por favor, durabilidad de la tela, es un milagro. ¿Cómo lo explicas? Una tela del mismo tipo tendría que estar ahora mismo sencillamente deshecha, totalmente deshecha, inexistente. Otro evento sorprendente sucedió en 1921, cuando un hombre deja una carga explosiva escondida en un arreglo de flores a los pies del altar donde estaba la Virgen. La detonación provocó daños en toda la iglesia y en las casas del vecindario, y una cruz de bronce que estaba delante de la imagen quedó deformada por... Ahí está la cruz de bronce. Explota la bomba, hace más de 100 años, explota la bomba, al lado del cuadro, delante del cuadro, explota la bomba, el bronce queda totalmente golpeado de tal manera que miren la forma que luego tuvo, y el cuadro, la imagen de la Virgen quedó allí. ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? Durabilidad. Y segundo, ahora tenemos la bomba, ¿no? Hasta ahora esto. Anoten. Por la explosión. Sin embargo, ni la imagen ni el cristal que la protegían habrían sufrido daño alguno. Si estos u otros hechos...
Eso que está mostrando ahí es justamente lo que se ve en el ojo, en la pupila de la Virgen de Guadalupe del Manto. Allí se ha hecho una reconstrucción por algunos especialistas científicos y se nota que hay figuras de personas, que la Virgen María en ese momento, cuando queda plasmada en el manto de Juan Diego, ella estaba viendo ese momento a quienes estaban allí. Estaba viva, ¿no? Viva. No sé si ustedes saben, pero normalmente una persona, cuando por ejemplo muere, la última imagen que tiene queda grabada en el ojo. Y algunos investigadores expertos en esto, ¿no?, lo que hacen es analizar justamente el ojo para ver si es que ahí se queda alguna señal de, por ejemplo, si ha sido asesinado, para identificar quién pudo haber sido el asesino. Porque se queda justamente como plasmado allí, en el ojo. Esto humanamente, normalmente. Ahora imagínense, la Virgen María como está viva, cuando se estudia y se acerca a sus ojos, hay allí siluetas que justamente hacen alusión, según los especialistas pueden analizar esto como lo hacen con un ojo, pues de que pareciese que hay personas, es decir, que la persona que estaba viendo en ese momento, la Virgen María, veía a los que estaban allí presentes. Porque en ese momento ella ve, está viva, y ahí viva queda grabada en el manto su imagen, lo que estaba pasando en ese momento. Qué impresionante. Entonces tenemos también, aunque ese no es el argumento ahora de él, pero pueden anotar ahí también los ojos. Igual de impresionante, son ciertos. Sin duda es un objeto que debemos analizar si queremos aproximarnos a la verdad. Pero no lo haremos superficialmente, porque si queremos ser fieles a la verdad, debemos abrir nuestras mentes para poder ver los acontecimientos desde distintos puntos de vista. Esta imagen data del siglo XVI, a pocos años de haber empezado la conquista de México. Pero para poder comprender su significado, tenemos que dar una ligera mirada a la mentalidad de los pueblos que allí habitaban antes de la llegada de los españoles. En lo que llamamos hoy México, existían más de 300 culturas y etnias, con idiomas, costumbres y también dioses distintos. Pero si algo tenían en común en medio de tanta diversidad, sin duda era su profunda vida religiosa. Para los aztecas, el dios principal era Huitzilopochtli, el dios de la guerra, gracias a quien habían logrado someter a gran parte de esos pueblos. Es importante eso que él está mencionando, porque luego con el trasfondo histórico uno puede entender cuál es el impacto que tiene este manto, esta imagen, para ellos. Y es importante luego para la historia, porque si alguien quiere desdeñar que esto no ocurrió, ¿cómo explicas? ¿Cómo explicas los efectos que tuvo tal manto? Si ellos creían en tantas cosas por aquí y por acá, pudo haber sido un manto cualquiera. Una diosa más por último. Pero ¿qué tenía este manto? ¿Qué hizo? Y los efectos que se ven pues son impresionantes. Millones de conversiones. Solamente después del manto, de la aparición de la Virgen. Antes fue casi imposible. Entonces es importante conocer también la historia, el trasfondo histórico de lo que ellos creían en ese entonces. Pero no era el único dios, pues los pueblos mesoamericanos creían en muchos dioses. Cada uno de ellos representaba o manifestaba un aspecto particular de la compleja realidad. Otra diosa importante se llamaba Coatlicue, la que tiene faldas de serpiente, a quien también le decían Tonantzin, expresión que puede traducirse como madre querida. Eso es muy importante. Grábense esto, Tonantzin, ¿no? Es una de las diosas, es la diosa madre, es la madre querida, es la madre de algunos dioses. Creo que son 4 dioses. Y entonces es impresionante cómo, aun cuando ellos son completamente paganos, porque no conocen al Dios verdadero, sin embargo, en la historia misma de ellos se está como fraguando, se está como preparando algo para lo que iba a venir. Esto ha ocurrido prácticamente en todas las culturas que no conocían a Cristo, que no conocían al Dios verdadero. Que sus propias oscuridades de concepciones de Dios y de sus dioses, sin embargo, les iban hablando algo de verdad. Como que algo les hacía. Es que claro, si son creados por Dios, tienen un alma que viene de Dios, entonces están buscando al Dios verdadero. Y en la oscuridad de su búsqueda, pensando que es el sol, pensando que es esto de aquí o lo de acá, sin embargo, hay algo que está allí, que por su relación que quieren tener con este Dios, que quizá para algunos era malo, era como sádico, era
grotesco y todo esto. Sin embargo, ahí en el fondo de su alma, el indígena está buscando al Dios verdadero. No lo ha encontrado. Se ha confundido y hasta ha adorado quizá a demonios. Entonces, en esa coyuntura de búsqueda en medio de la oscuridad, ha habido como la voz de Dios, es la semilla de Dios, ¿no? En diferentes religiones y culturas, que le está hablando de algo más. Y en este caso de la Virgen María, tenían una diosa que, como se va a decir, ha concebido de una forma misteriosa, ha dado a luz, y es la madre querida, ¿no? Es la madre querida. Eso era importante porque luego la Virgen María va a enseñarles cuál es el verdadero sentido de la maternidad, y que ella no es diosa. Existe un solo Dios verdadero por el que se vive. Palabras, cada una de ellas importantes para la cultura, para los indígenas. Ella, solamente una madre del Dios por el que se vive, el Dios verdadero. Eso es impresionante. Entonces, quiero enfatizar esto, que realmente es muy bonito, de cómo en la cultura, en los pueblos, había una especie de preparación, casi que inconsciente o insapiente, de lo que iba a venir, el Dios verdadero, en medio de la oscuridad y de los errores que tuvieron, y a veces errores tremendos, como por ejemplo los aztecas de ofrecer corazones, vidas humanas, a su Dios sádico, ¿no? Eso es importante porque luego habrá otro detalle. Grábense, Tonantzin, eso es importante, esta diosa, y luego vendrá otro Dios, el que será la prefiguración de los evangelizadores, o del mismo Cristo, inclusive, si se quiere un poco ahí teorizar. Atención a lo siguiente. Ella era la madre de muchísimos dioses, incluido Huitzilopochtli, de quien, según los mitos, quedó embarazada de forma misteriosa. Pero ella estaba casada con el cielo, y cuando una de sus hijas descubre que está embarazada de alguien que no era su padre, trama una conspiración con sus hermanos para matarla. Cuando Huitzilopochtli se da cuenta que vienen para quitarle la vida, sale del vientre de su madre y con una serpiente de fuego descuartiza la luna, quien cae desmembrada, y hace lo mismo con las estrellas, esparciéndolas por todo el firmamento. Por eso la luna y las estrellas, que representan la noche, se encuentran en guerra constante contra el sol, que representa el día. Había también otro. Es importante entonces, solamente, insisto en esto, conocer el trasfondo de lo que ellos creían, sus leyendas, todo lo que ellos creían. Todo esto aquí son leyendas o concepciones que ellos habían creado de cómo existían los dioses, y por eso había una guerra cósmica, estrellas, luna, sol contra los astros y todo esto. Es importante conocer el trasfondo para lo que luego iba a venir, ¿no? La Virgen María como aquella que está vestida del cosmos prácticamente, ¿no? Dios, que aunque inalcanzable, era el Dios más importante, pues era capaz de abarcar y manifestar todos los aspectos de la realidad. Su nombre era Ometeotl. Ometeotl engendra 4 dioses, quienes van a crear a los demás dioses. Ellos crearán el mundo en 4 oportunidades, y en 4 oportunidades, por diversas razones, el mundo será destruido. Cuando se deciden hacerlo por 5ª vez, requerirán el sacrificio de uno de los dioses para crear un nuevo sol. Uno de ellos decide ofrecerse, y al ascender resplandeciente en el cielo, despierta la envidia de los otros dioses. De esta manera, todos los dioses se arrojan para formar los astros del cielo, generando el movimiento del firmamento y, en consecuencia, el continuo cambio de toda la realidad. De esta manera, los dioses se enfrentan en una guerra cósmica, de la cual los aztecas se sienten una pieza fundamental para mantener la armonía en todo el universo y para impedir que a la 5ª era le suceda lo mismo que a las otras 4 anteriores. Pero para entender esta historia, hace falta conocer a un dios más. Antes de este otro dios, ¿cuál era la forma con la que podían consolar o apaciguar la ira de esos dioses cósmicos? Ofreciendo los corazones humanos, las vidas humanas. Y por eso necesitaban sangre, cosa fea, fuerte, ¿no? Y entonces viene otro dios. Ese dios es importante también como una especie de preparación o anticipo de lo que iba a venir. Atención a esto. Quetzalcóatl. Este también es uno de los dioses más importantes. Era visto como un dios bueno, y se lo conocía frecuentemente bajo 2 apariencias. Una de ellas, la de la serpiente emplumada, pero la otra era más extraña.
tenía la forma de un hombre de piel blanca, alto, con barba, que además llevaba un casco. Este era un dios que había demostrado su amor por los hombres. Les había traído innumerables conocimientos y enseñanzas morales, como no mentir o no emborracharse, características que formaron parte integral de la moral azteca. Por otro lado, los toltecas le tuvieron tanto aprecio que lo nombraron rey. Pero a diferencia de los otros dioses, Quetzalcóatl rechazaba los sacrificios humanos. Todo esto provocó la envidia de los otros dioses, quienes tramaron un plan para hacerlo caer en un engaño. Así logran emborrachar a Quetzalcóatl y este, en estado de embriaguez, empieza a hacer desmanes por toda la tierra. Cuando recupera la razón y ve las atrocidades cometidas, se avergüenza de sí mismo y busca apartarse de su antiguo reino. Y a pesar de las súplicas de la gente para que no se vaya, se sube a una barca y se pierde en el horizonte, más allá de las nubes, prometiendo regresar exactamente por donde lo vieron irse, el día y el año de Quetzalcóatl. Y justamente este año coincide con la llegada de los españoles. Entonces hay un Dios que es bueno, que les dice no se emborrachen, no mientan y no ofrezcan corazones a esos otros dioses. Esos otros dioses le juegan una mala pasada, hacen que se vaya, se fue en una barca en el mar y entonces esperan que algún día regrese. Y era justamente el día de su regreso o la fecha de su regreso, el año en que llegan los españoles. Entonces todo coincide, ¡pum!, ¿no? Esto es interesante. ¿Se entiende, no? Recuerden, esto es parte de la mitología, leyenda de los indígenas, ¿no? Aztecas concretamente. En el calendario azteca, este era el Uno Caña, que irónicamente, o no, coincidirá con la llegada de los españoles en 1519. Cuando el rey azteca Montezuma oyó de unos hombres altos, blancos y barbados que habían llegado del mar y estaban merodeando por sus territorios, no tuvo duda que era Quetzalcóatl. Esta es la razón por la que no ofreció resistencia, pero cuando se dio cuenta que no era el dios que esperaba, ya era demasiado tarde. Para 1500... Aquí viene otro punto, ya hemos visto los dioses, vemos algo de historia en relación a los dioses, ahora la Gran Depresión. Eso es un punto que siempre va a tener conflicto, ¿no? Porque se va a hablar ahorita un poco acerca de algunos abusos que hubo de parte de los conquistadores, haciendo una clara distinción de los misioneros, ¿no? Los misioneros tenían un objetivo claro, los conquistadores a veces lamentablemente hicieron cosas que no se debían. Aquí hay algunas cosas, digo, que siempre hay debates, unos dicen que no fue tanto, otros que sí, otros que aquí y acá. Lo que sabemos es que el ser humano a veces comete pecados y dentro de esto también hubo ambición y hubo maltrato. ¿Lo exageran? Muchas veces sí, tremendamente, pero de una forma desmesurada, ¿no? Sabemos eso nosotros, ¿no? Por ejemplo, hay series de esto al respecto de la conquista de América. Tiene el padre Fray Nelson Medina, también el padre Javier Olivera Rabasi. Hay otros libros católicos muy buenos que hablan sobre eso, ¿no? Pero a nivel virtual, digo, si quieren ver algunos videos, pues donde les menciono, allí pueden encontrar en esos canales, ¿no? De que no te la cuenten del padre Javier Olivera y de Fray Nelson Medina. Ok, esto para saber que siempre hay algunos que tienden más a esto otro. Sin embargo, sabemos, hubo abusos, pero no hay que exagerar tanto y que sobre todo el deseo de los misioneros, eso sí, era anunciar a Jesucristo, ¿no? Pero lamentablemente habían otros que venían a conquistar realmente negativamente, ¿no? Otros que conquistaron, en cambio, los corazones para Jesucristo. 1531. Habían transcurrido 10 años desde la caída de la más importante civilización de Mesoamérica en ese momento. Y aunque podemos enumerar a varios factores que propiciaron la caída, trataremos de centrarnos en el aspecto religioso. Los aztecas eran una cultura profundamente religiosa. Estaban convencidos que como centro del mundo tenían la responsabilidad de sostener el orden del universo para evitar que la creación se destruya.
Aquí lo que él hizo, he cortado un poquito para que solamente les explique, lo que él hace es una comparación. ¿Qué pasaría si es que a nosotros nos llega un mensaje o seres de otro mundo o mensajes de otro mundo que nos digan, por ejemplo, todo lo que ustedes creen es falso? Tienes que cambiar tu cultura, tu forma de vivir, tu forma de pensar. Es complicado. Es complicado, aunque me muestre que los argumentos por los que yo estoy equivocado, es complicado que yo de la noche a la mañana diga, ya voy a dejar toda mi cultura, mi historia y mi vida como antes para vivir una nueva. Es muy complicado, ¿no? Entonces también entender que para los indígenas no fue tan fácil decir, bueno, acepto el cristianismo. Es una cuestión complicada. Y mucho más cuando lamentablemente habían personas que no daban testimonio, ¿no? Lo mismo les pasó a los aztecas y a los demás pueblos mesoamericanos que habitaban esos territorios. Ya no tenían templos. Sus dioses ahora eran vistos como demonios que los habían engañado. Las crónicas describen a esta época después de la conquista como la Gran Depresión por la que los conquistados tuvieron que atravesar luego de la llegada de los españoles. Y es que su mundo literalmente se estaba derrumbando. ¿Acaso los dioses les habían engañado? ¿Los habían abandonado? ¿O realmente nunca existieron? Esta es una de las principales razones por la que la labor de los misioneros fue muy infructífera. Aunque los indios reconocían en ellos sus defensores, frente a los abusos que gran parte de los conquistadores cometían con ellos, fueron pocos los que llegaban a aceptar la nueva religión. Y si lo hacían, en gran parte era porque les significaba poder evitar más abusos por parte de los conquistadores. Pero los indios no se convertían a la nueva religión, no solo porque cambiar la mentalidad y la forma de concebir la realidad de una cultura sea muy complicado, sino porque la nueva religión que los misioneros les habían traído, que hablaba de amor y les exhortaba a no mentir, robar o matar, no parecía ser tomada en serio por los recién llegados, quienes parecían no tener problema para mentirles, robarles y hasta matarlos. Para los aztecas, la verdad es aquello que está profundamente arraigado. A diferencia de la mentalidad de nuestros tiempos, en el que creemos que lo nuevo es lo mejor, para un azteca esto es inconcebible. Lo nuevo no tenía tiempo para hacer fuertes sus raíces y arraigarse en la tierra. De allí su rechazo por lo nuevo y su gran veneración a los ancianos, quienes representaban la sabiduría. Pero ahora, todo lo que los ancianos les habían transmitido, para los misioneros no eran más que mentiras. Entonces tenemos un siguiente punto. Hemos visto el tiempo de la depresión o la Gran Depresión, que era difícil pues conquistar los corazones para Dios por algunas circunstancias religiosas, morales, políticas, históricas de ese momento. Y luego vamos al punto del Apocalipsis, lo que para ellos consideraban como el término de una era. Recordemos que ellos habían ya pasado una primera era, segunda, tercera, cuarta era y estaban en la quinta. Era su creación. Ellos habían sido creados y estaban en la quinta era. Y tenían que luchar, de alguna manera, se encontraban como en una especie de lucha juntamente con los dioses al ofrecer pues esos sacrificios y todo esto a los dioses, a sus corazones y a veces también a niños dentro del vientre de la madre y todo esto. Y así pensaban ellos que colaboraban en esta lucha y así el apocalipsis no iba a llegar y que su era iba a continuar. Entonces ahora nos vamos a centrar en este punto de la quinta era y lo que ellos estaban esperando, como alguien que les salve o de alguna manera continuar y que no haya esta devastación que estaban pensando que ya iba a llegar, porque estaba llegando el fin de lo que ellos consideraban pues la quinta era, ¿no? Los aztecas ya no podían salir de sus territorios, porque los otros pueblos que colaboraron en su derrota ahora querían vengarse, y más de la mitad de su población había sido arrasada por las enfermedades. Sin duda estaban viviendo lo que tanto temían, el fin de la quinta era, lo que para nosotros sería un apocalipsis. 1531 también fue un año muy particular. Es la fecha justamente de la aparición del milagro de la tilma, ¿no? Según su calendario, algo debería suceder, pues se cumplía un ciclo importante. 2 eclipses y el paso del cometa Halley. El paso del cometa Halley, ¿te imaginas esto? Todo esto ocurre. Eclipses.
el paso del cometa Halley y la conquista de América. Todo, y luego justamente en el contexto de la aparición o de la manifestación o el milagro de la tilma de Juan Diego, del manto de Guadalupe. Uf, impresionante, ¿no? Todo apuntando hacia esto. Era la clara señal de que el mundo se estaba desmoronando. Claro, para ellos significaba el apocalipsis está llegando, porque ahora nosotros también no tenemos que ofrecer. Nos están conquistando, o mejor dicho, ya no tenemos a quién matar para sacar los órganos y ofrecerlos a los dioses, a sus dioses. Entonces dicen, nos estamos desmoronando. Y además por las enfermedades, pues también murieron. Qué fuerte. De un lado y del otro, ¿no? Españoles y tanto también indígenas. Los destruidos, y sin la posibilidad de ofrecer la sangre y los corazones que los dioses requerían para mantener la armonía del cosmos, solo podía esperarse lo peor. Los poquísimos misioneros que habían llegado no solo tenían enfrente una misión imposible, convencerles que Dios es amor, sino que debían enfrentarse con la codicia de otros españoles que también creían en el mismo Dios, a quienes no convenía que los indios se conviertan y se bauticen, porque esto significaba que no podían justificar sus abusos, porque mientras siguieran sus antiguas creencias, ellos serían considerados adoradores de demonios. Esta confrontación entre conquistadores y misioneros tuvo episodios terribles, y llegó a tal extremo que el primer oidor, Nuño de Guzmán, no solo acusa a Fray Juan de Zumárraga, designado defensor de los indios, y ahí había una guerra entre, digamos, alguien político más secular contra alguien religioso que defendía en cambio a los indios, ¿no? Que es el primer obispo de México, ¿no? Fray Juan de Zumárraga. Ahí justamente luchando por los intereses, uno por los intereses de los justos y santos nobles de los indígenas y el otro, en cambio, por intereses distintos, ¿no? primer obispo de México, de toda clase de infundios, de apoyar las idolatrías de los indios, de tener pacto con el diablo y hasta de haberse vuelto loco, sino que bloquea toda clase de comunicación entre este y España, llegando al extremo de decretar pena de muerte a todo indio que se acercase al obispo. Por su parte, Fray Juan de Zumárraga excomulga a toda la primera audiencia y abandona la reciente fundada Ciudad de México. Fray Juan de Zumárraga consigue ingeniosamente burlar la censura que buscaba evitar que ningún informe de los misioneros llegara hasta el rey, y hace llegar el informe a las cortes españolas denunciando las crueldades que estaban cometiendo, no solo contra los indios, sino contra otros españoles. Un fragmento de este informe dice lo siguiente: los jueces del Tribunal Supremo, con malsana avaricia, cometen toda suerte de abusos, se reparten entre ellos a miles de indios, encadenan esclavos, venden la justicia, toman a nobles indígenas como rehenes para pedir luego un rescate, y todo para acumular cada vez más riquezas. Cometen tales venganzas que ponen en sublevación a todo el país. Al final del informe, Fray Juan de Zumárraga expresa al rey la gravedad de la situación y le dice que si Dios no interviene directamente, de alguna manera, el nuevo mundo iba a perderse por completo. En este contexto, y habiendo conseguido que se establezca una nueva audiencia, se empieza a poner en práctica sus criterios acerca del trato que se debía dar a la población indígena. Y aquí viene justamente como la solución a los dolores de cabeza que tenían los misioneros que querían hacer la voluntad de Dios allí, ¿no? Y anunciar el Evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo logramos? Ya llevamos 10 años más o menos de evangelización y no se convierten, ¿no? Por todo el contexto que se está explicando, ¿no? Pero viene la aparición. El 9 de diciembre de 1531, a pocos días del solsticio de invierno, fecha muy importante para los aztecas, muy temprano antes del amanecer, Juan Diego, un indígena que cruzaba el cerro Tepeyac para asistir a la doctrina, escucha el canto de unos pájaros y una música que lo atrae hasta un lugar lleno de flores, y muy distinto de lo que debía ser el pedregoso y árido cerro Tepeyac. Juan Diego se sentía como transportado al lugar celestial,
del cual le hablaban sus antiguas tradiciones. El lugar que estaba más allá de las nubes. Allí ve a una joven mujer, quien lo llama por su nombre. Para él era evidente que ella era alguien muy importante. Toda su apariencia, los colores y las decoraciones de su vestido lo hacían manifiesto. Los indígenas no conocían la escritura como la conocemos hoy. Ellos usaban dibujos para comunicar sus ideas. Estos pictogramas eran símbolos que podían expresar profundos y complejos pensamientos que transmitían la sabiduría de sus ancestros. La joven mujer se dirige a Juan Diego con una ternura inusitada y le dice que no solo es la madre del verdadero Dios, sino que tiene el honor de ser también su madre. Según el Nican Mopogua, el registro histórico escrito más antiguo que existe de este suceso, que quien desea acceder a él, pues solamente tiene que entrar a la página oficial del Instituto de Estudio del Manto de la Virgen de Guadalupe, y ahí están los textos históricos oficiales de lo que se contaba al respecto de esta aparición, ¿no? Y ahí está también el Nican Mopogua, que es justamente el concreto, donde se narra específicamente, pero hay otros más que apuntan justamente a este hecho y que describen este suceso, ¿no? O sea, hay documentos tanto indígenas como españoles que hablan sobre esto. Es muy, muy importante e interesante, ¿no? Ella se refiere a este Dios con estas palabras: Ipalnemowani, aquel por quien se vive; Teyocoyani, creador de las personas; Tloquenahuaque, que está junto a todo y lo abarca todo; Ilhuicahuatlatipaque, el dueño del cielo y de la tierra. Con estos títulos, los toltecas, que eran la etnia de origen de Juan Diego, denominaban al Dios que estaba por encima de todos los dioses. Los toltecas se distinguían de los guerreros aztecas por su sabiduría y nobleza. Ellos son los que habían hecho rey a Quetzalcóatl, de quien habían heredado sus conocimientos y su sabiduría. Uno de los principales reyes toltecas, que también era poeta, compuso hermosos poemas a aquel Dios misterioso e inalcanzable, que siendo el dador de la vida, parecía no solo lejano, sino a veces arbitrario. El sabio tolteca le preguntaba ¿dónde estaba él? Si la vida está llena de vicisitudes, de calamidades y desgracias, y pareciera que su única finalidad es la muerte. No obstante, a pesar de reconocer la imposibilidad de acercarse al misterio divino, el sabio tolteca reconocía que el hombre debía aceptar aquel misterio incomprensible e invocar y alabar a aquel que es el Dios verdadero. Por esta razón, las palabras de aquella mujer no le sonaron extrañas a Juan Diego. Entonces ella le expresa su deseo de construir un templo en el llano para que ella les pueda presentar y ofrecer a aquel Dios que es el amor persona. Para ello le pide un favor: ir a la casa del obispo, contarle todo lo que ha visto y transmitirle su deseo de construir allí su casita sagrada. En las culturas de Mesoamérica, el templo cumplía una función imprescindible. Antes de cualquier otra construcción, se debe establecer un templo, porque esta construcción marca el inicio de una nueva civilización, y si un templo era destruido, marca el fin de la misma. Entonces hasta aquí, miren qué importante, la Virgen María se comunica con Juan Diego, que será la forma de comunicarse con todos, y en dos formas. Primero, en el lenguaje, de una forma que él entiende, y que hace alusión a lo que ellos creían de un Dios, pero que ahora van a conocerlo de verdad. El Dios por el que se vive, el Dios verdadero, ese Dios bueno, ¿no? Por un lado, sus palabras, certeras y entendibles para los indígenas. Y por otro lado, sus acciones. Le pide que por favor vaya y que construya un templo. ¿Por qué? Porque el templo significaba, es el comienzo de algo nuevo. Va a comenzar algo nuevo, algo distinto, algo mejor. Lo que ellos estaban esperando, de alguna manera se estaba ya cumpliendo en esta aparición. Es impresionante, maravilloso. El templo era el lugar más sagrado y además cumplía una función fundamental para el sostenimiento del mundo. Los dioses aztecas requerían sangre y corazones para que el universo se mantenga en movimiento.
y la vida pueda seguir su curso. Para eso los sacerdotes debían ofrecer todos los días sacrificios, de lo contrario, el fin del mundo sería inminente. El solsticio de invierno es el día más corto del año. Para los aztecas, esta era una fecha muy importante, porque el dios Sol requerirá mayor número de sacrificios. El solsticio de invierno se da justamente alrededor del 25, 23, 22 de diciembre, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, y por eso es que la Virgen aparece unos días antes, ¿no? Que es todo inteligentemente bien hecho, ¿no? Para tener la fuerza suficiente para que el nuevo día pueda surgir, y así el ciclo de la vida de la quinta era pueda continuar. Sobre el número de sacrificios realizados aún existe un debate, pero casi ningún autor lo calcula en menos de 20.000 cada año en todo el territorio. Si bien las principales víctimas eran prisioneros, algunos dicen que inclusive en una semana, en algunos solo en un mes eran mucho más, ¿no? Pero bueno, son siempre hay algunas teorías o algunos documentos que han encontrado y que se van como revelando de lo que eran capaces por sus dioses de hacer de mal, en este caso estos indígenas, ¿no? De guerra, se sabe que mujeres y niños también fueron ofrecidos a los dioses. Para los españoles, estos sacrificios, junto con la antropofagia ritual, solo podía tener un origen diabólico. De allí la motivación de los misioneros por rescatar a los indígenas de lo que ellos consideraban las garras del diablo, y de la determinación por destruir sus templos y sus idolatrías, y que les incapacitaba para poder ver lo bueno que podía haber en sus tradiciones. Mientras para los que habían hecho de la ambición un ídolo, les servía para justificar sus abusos y aumentar su codicia. Pero antes de juzgar estos actos, debemos considerar que en la historia de la humanidad, este tipo de rituales ha sido una práctica frecuente. Casi todas las culturas, desde Mesopotamia, Grecia, Roma, celtas, nórdicos, chinos e incluso los judíos en algún momento de su historia, realizaron este tipo de rituales, pues con ellos buscaban que el sacrificio de unos pocos les diera vida a muchos. Incluso en nuestros tiempos, la sociedad empieza a ver aceptable. Me parece importante que él mencione esto, ¿no? Lo que uno critica, muchas cosas de los antepasados, actualmente es peor con esto que ustedes ven aquí. Si pueden leer, por favor, lean allí. Ahí está la palabrita, no la quiero decir porque a veces YouTube y esto ustedes ya saben. Esto en el vientre de las madres, eso es peor todavía. Y supuestamente tenemos una moral más alta actualmente. Ah, sí, estamos bien. No se imaginan. Que algunos deban morir en pos de un bienestar futuro. Y si aún hoy este tipo de actos pueden ser vistos como diabólicos, imaginemos a un fraile del siglo XVI. Durante los siguientes días, Juan Diego enfrentará muchas dificultades para hacer llegar el pedido de la Virgen a Fray de Zumárraga. Y por eso, con lo que decía antes, es tan importante y actual el mensaje del Códice Guadalupano, lo que dice la Virgen de Guadalupe en esta imagen. Es muy actual, muy actual. Hasta que consigue hacerlo, pero el obispo era consciente que los indios tenían muchas historias sobre apariciones, y que en ese lugar había un templo dedicado a la diosa Coatlicue. Sus dudas eran comprensibles. ¿Se acuerdan de esa diosa? Pues le pide a la Virgen que vaya en ese mismo templo o sobre ese templo a construirle su casita, su templo. O sea, va a destruir la concepción que tenían de una buena madre, una amable madre, ¿no? Una querida madre, para que se pose allí, en cambio, la que realmente es la madre del Dios por el que se vive. La madre de todos los seres humanos también. Así que le pedirá una señal, para que no haya dudas y pueda cumplir así el deseo de la supuesta Virgen María. El Nica Mopowa narra muchos más detalles que vamos a obviar para centrarnos en el momento del milagro. El día del solsticio de invierno de 1531, 12 de diciembre según el calendario juliano, Juan Diego se encuentra nuevamente con la joven y le transmite el pedido del obispo de una señal para que pueda creer. La Virgen le dice que suba al cerro y allí encontrará un jardín lleno de flores, que las recoja y se las lleve. El indio presuroso fue hasta aquel lugar y se encontró con el jardín que la Virgen le había descrito. Juan Diego recoge todas las flores que puede llevar
y con la ayuda de la Virgen las coloca dentro de su tilma. Entonces se dirige camino a la casa del obispo para mostrarle la señal que éste le había pedido. La tilma es una vestimenta que usaban los indígenas, y más que una prenda de vestir, es considerada prácticamente como una extensión de su propio cuerpo. Le servía no solo para protegerse del frío, la lluvia o el sol, sino que también era un instrumento de trabajo. Es importante hacer notar que la tilma de la gente común no podría tener colores ni decoraciones, porque eso estaba reservado a los nobles, y el azul verdoso del manto de la mujer que se le había aparecido en el cerro estaba exclusivamente reservado al emperador. O sea, la Virgen estaba vestida como la reina, algo que solamente podía llevar un gobernante, ¿no? Por eso Juan Diego podía reconocer que ella no era una mujer común, sino una reina. Juan Diego llevará las flores en su tilma, esperando que estas flores encontradas en un lugar y tiempo al que no le corresponden, sea la señal que el obispo necesita para cumplir con el deseo de la Virgen. Al llegar a la presencia de Juan de Zumárraga, el indio Juan Diego dejará caer las flores, y en ese momento la imagen de la Virgen de Guadalupe se imprimirá en la tilma de Juan Diego. La imagen hasta el día de hoy puede verse y está expuesta en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México. Hemos conocido la historia de las apariciones y tratado de entender la mentalidad de los hombres de ese tiempo, porque es importante saber qué fue lo que vieron los indígenas y qué hizo que iniciaran un proceso de conversión sin precedentes en la historia. En solo 5 años, los misioneros que experimentaban la infructuosa tarea de convencer a los indios de un Dios que es amor, en medio de circunstancias tan contradictorias, no se dieran abasto para la inmensa cantidad de indios que pedían ser bautizados y que venían desde distintos lugares de México para ver algo que parecía decirles más de lo que los españoles podían comprender, y que forjó la identidad de toda una nación. Si la imagen en realidad es una obra humana, ¿qué mente fue capaz, en esos momentos históricos, de integrar tantos elementos culturales que hicieran posible una unidad que nunca había podido consolidarse? La tilma expuesta en la basílica. Entonces, en ese momento vienen las objeciones. Entonces, él ha dicho, ha explicado todo lo que se sabe al respecto de esto, sobre todo con el trasfondo histórico, que eso es muy, muy importante. Ahora vienen las objeciones. ¿Quién puede decir que esto es verdad? A ver. Y hay personas que comienzan a decir, tenemos objeciones. Por ejemplo, que Juan Diego era un gigante. Que no pudo haber sido cierto que lleve Juan Diego esta tilma, porque es demasiado grande para él. Tuvo que haber sido un hombre de unos 2 metros. Pero eso no tiene razón de ser. Y justamente este canal Quique Booster lo que hace es resolver estas dudas. Atención con esto. Vamos a las objeciones que seguramente son muy interesantes para nosotros, porque a veces escuchamos de personas que dicen, no, pero eso de acá, eso de acá. Y aquí tenemos ya algunos indicios o algunos datos que nos ayudan a responder estas inquietudes o acusaciones muchas veces de personas. La tilma expuesta en la Basílica de Guadalupe está formada por 2 partes unidas en el medio por una costura vertical. Todo el manto actualmente mide 1.7 metros de largo por 1 de ancho, pero originalmente tenía un poco más de 2 metros de largo. La tilma ha sufrido diversas manipulaciones cuestionables para una mentalidad actual. Cuando en 1647 se trajo un cristal desde Europa para proteger la tilma, este tenía una longitud de 1.7 metros de alto. Entonces a alguien se le ocurrió que sería buena idea cortarla, para que pudiera encajar con el costoso cristal traído desde tan lejos. Pero el cuestionamiento que muchos se hacen es que ¿cómo podría una tilma de más de 2 metros de largo pertenecer a un indígena que probablemente no medía más del 1,60 m de altura? Se entiende, ¿no? Si era tan pequeño, ¿cómo iba a utilizar un manto tan grande, ¿no? Entonces dicen esto no es real. Pero veamos. Unos piensan que si esta tilma le hubiera pertenecido verdaderamente a Juan Diego, este tendría que haber sido un gigante de más de 2 metros. Y algunos por ahí decían, no puede ser que Juan Diego no existió, porque Juan Diego para usar esta tilma tuvo que medir 2 metros, por el amor de Dios. Dicen unos, Juan Diego no existió porque
Se va a tropezar con... Es como si ellas usaran su rebozo así. Por el amor de Dios, por favor, por favor. El indígena lo usaba para muchas cosas, evidentemente, y lo cargaban, tipo el Senado romano. Así, y se lo anudaban acá. Miren, ¿cuál es el problema? Es más, me queda chiquito. Tiene que ser más grande. La tilma rodeaba el cuerpo de distintas maneras y se ataba con un nudo. Así que es perfectamente entendible que ésta tenga las dimensiones especificadas. Como dijimos al empezar, a lo largo de 500 años se han esgrimido muchas objeciones, algunas con más fundamento que otras, pero para seguir adelante con esta investigación y empezar a explorar los aspectos más asombrosos que son atribuidos a la tilma, debemos ver si estas objeciones pueden realmente tener la fuerza suficiente para evidenciar que estamos frente a uno de los fraudes más elaborados que hayamos conocido. Una de las objeciones más frecuentes es que la imagen sería una copia de la Virgen de Extremadura, que no solo lleva el mismo nombre, sino... ¿Sabían ustedes, no? En España hay una imagen que se llama, una virgen que se llama Virgen de Guadalupe, ¿no? De Extremadura es, específicamente. Entonces algunos dicen, no, es una imagen de allá que la trajeron. A ver, ¿cómo? ¿Es posible? ¿Se parecen? Veamos esto, atención. que muy probablemente muchos de los conquistadores habrían sido devotos de aquella imagen, pues la gran mayoría de españoles que llegaron a estas tierras provenían de Extremadura. Sin embargo, contrario a lo que afirman los antiaparicionistas, la Guadalupe de Extremadura es notablemente distinta de la de Nueva España. La de Extremadura Nueva España es México, ¿no? Para que, por si acaso. es una escultura de madera de la Virgen María con un niño en su regazo, que fue encontrada bajo tierra en el siglo XIII. Obviamente ambas representan al mismo personaje, pero más allá de esto, quienes afirman que son la misma imagen se equivocan. Los que dudan de las apariciones suelen mostrar esta otra imagen como si fuera la Virgen de Guadalupe extremeña. Sin embargo, Ahí sí se parece, uno diría, parece que sí, parece que sí. Pero hay un contexto histórico que más bien es al revés. La que está a la derecha fue antes que la que está después, que está en España, ¿no? ¿Por qué? Porque luego la devoción a la Virgen fue tan grande que inclusive en España también comenzaron a calcar ciertas cosas de la Virgen de Guadalupe, de México, ¿no? Fuerte, fuerte. no lo es. Esta imagen, si bien es cierto, se encuentra en uno de los ambientes del convento de Extremadura. Ningún devoto extremeño la reconocería como la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, en esta figura se pueden observar algunas características que la asemejan a la Guadalupe mexicana, como las nubes, el ángel que la sostiene y el color azul de su manto lleno de estrellas. Es cierto que esta imagen es más antigua que la Guadalupe mexicana, pero según los registros históricos, la nube con los rayos, el ángel y las estrellas en el manto son añadidos del siglo XVIII. Y todo parece indicar que se hicieron para asemejarla a la Guadalupe mexicana. Si retiramos los elementos agregados en el siglo XVIII, lo que queda es una virgen de estilo gótico conocido como Virgen Apocalíptica. Y de aquí nace otra objeción, y es que las vírgenes apocalípticas han sido una forma frecuente de representar a la Virgen María en la Edad Media. Algunos estudiosos consideran que estas semejanzas evidencian que quien hizo la imagen copió elementos de estas vírgenes de la Edad Media. Pero parece que no han considerado que el simbolismo de este estilo proviene del Apocalipsis, en donde se habla precisamente de una gran señal aparecida en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Para los creyentes, este simbolismo representa una coherencia con lo que la aparición de la Virgen de Guadalupe representa en ese momento histórico. Recordemos las circunstancias que los indígenas estaban viviendo al observar que su mundo literalmente se estaba desmoronando. Esto no solo encaja con lo que el término apocalipsis representa, sino con la señal que el obispo Fray Juan de Zumárraga había pedido. Claro, le había dicho una señal, ¿no? Una señal. Y justo todo coincide. Y eso está escrito, ¿no? O sea, eso es algo histórico. No es una invención de aquí del párroco de hace algunos años de tu parroquia, ¿no? Pero si Zumárraga
Y los escritos fueron elaborados, históricamente hablando, inmediatamente después del suceso. O sea, no había tiempo para crearse una leyenda, porque aún estaban allí presentes las personas, ¿no? Eso es muy fuerte. Fue testigo del milagro, porque no se ha encontrado ningún escrito de su autoría haciendo mención a un evento tan extraordinario. Entonces hay otra objeción y dicen, pues el obispo no habla acerca de esto. ¿Por qué el obispo no dice esto en algún escrito? Él tiene algunos. ¿Por qué no habla de este milagro? Atención. Algunos sostienen justificadamente que un acontecimiento tan impactante debió ser un fenómeno viral que debió difundirse rápidamente por todo el mundo, que todas las autoridades como el rey y el papa debieron ser informadas de semejante prodigio. Y sin embargo, no hay registros escritos del evento hasta 1548, y en ninguno Fray Juan de Son alrededor de 25 años después, ¿no?, del suceso. Zumárraga menciona la milagrosa imagen. Esta objeción es válida desde cierto punto de vista, pero hay algunos factores que quizás no se están considerando en la medida justa y que podrían justificar esta ausencia. Más allá de que aún no existía una imprenta en México y que los materiales para escribir eran escasos, o que los documentos se pudieran haber perdido en uno de los tantos incendios que ocurrieron por esos tiempos, hay un factor que no se está tomando en cuenta: la prudencia. Recordemos lo visto en el primer capítulo. Fray Juan de Zumárraga se había enfrentado a la primera audiencia, y en respuesta había sido acusado de todo tipo de injurias, de haberse vuelto loco, de apoyar la idolatría de los indios y hasta de tener pacto con el diablo. Se lo imaginan ahora escribiendo una carta al rey para contarle que a un indio recién convertido se le ha aparecido la Virgen María prácticamente por primera vez en la historia. O sea, imagínense, ¿no? Claro, tiene todas esas acusaciones de parte de este lado de los conquistadores, una parte, ¿no? Diciéndole no, que él es un tal y cual, y lo están acusando de fanático, de adorar al diablo, y que ahora él salga diciendo, se apareció la Virgen. No le convenía, ¿no? Entonces también, hablando desde el punto de vista histórico, había unas motivaciones por las que el fray, pues, ha preferido, según parece, y todo apunta a esto, a no mencionar nada al respecto, porque ya, si eso es de Dios, pues iba a salir a la luz. Pero si no querían que todavía lo saquen de ahí a él, o que tenga más acusaciones y no pueda lograr su trabajo evangelizador, pues para eso mejor no digo nada, ¿no? Vamos a continuar tranquilamente. U otra opción es también que se hayan quemado algunos documentos, ¿no? Porque no han llegado todos porque, como se ha dicho, pues habían incendios. Ha dejado su imagen estampada en un manto y le ha pedido que construya un templo allí en el mismo cerro en donde antes se rendía culto a la madre de los dioses mexicas. Cuando observamos los hechos con mayor profundidad, entendemos que Zumárraga tenía sobradas razones para ser prudente. Zumárraga, como obispo, tenía la potestad de tomar cualquier decisión sobre la forma de llevar la evangelización. Así que accede a la petición de la señora y ordena la construcción de la pequeña ermita. Claro, eso es muy importante. Digamos, no dejó nada escrito y sin embargo, él ordena que se construya la capilla para el cuadro o para el manto, o según lo que ha dicho esa virgen. O sea, él no dice nada oficialmente, no envía ninguna carta avisando a España inmediatamente, sino que sencillamente vamos a hacerlo, vamos a seguir evangelizando según nos pide el Señor, ¿no? Eso es importante también tenerlo en cuenta. No necesitaba de la autorización del rey ni del papa, y no había necesidad de notificarles sobre estos acontecimientos, sobre todo considerando lo difícil que sería explicar lo sucedido y que no le tomaran por loco o algo peor. Lo que sí se ha encontrado es una carta de Zumárraga a pocos días antes de morir, en donde expresa el asombro y la satisfacción frente al impresionante número de conversiones que se estaban dando, y para el que los monjes no se daban abasto. Las crónicas hablan de la gran cantidad de peregrinos que venían de todas partes para visitar la ermita, escuchar la historia de Juan Diego, y que acudían luego a pedir el bautismo. Peregrinos provenientes de los pueblos más lejanos, y lo que más desconcertaba a algunos frailes es que provenían de lugares a donde ellos nunca... Se me estremeció la piel, ¿no? O sea, todo se me puso como los pelitos de punta. O sea, imaginar que tus antepasados, si estoy hablando con algún mexicano, tus antepasados, no habían conocido al Dios verdadero,
que luego escuchan de esta aparición y con toda su familia, con sus hijos, con sus esposas, caminaban, se acercaban, escuchaban la historia de esta aparición de un Dios verdadero, un Dios por el que se vive, una virgen que está encinta, que ha dado a luz al Salvador del mundo. Escuchan todo esto y piden bautizarse. Y toda esta fe primera que tenían ellos, y luego se fue pasando de generación en generación hasta ti. Y que tú ahora dices, creo en Jesucristo, creo en Dios Padre, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica. Pero imagínate ese momento, de diferentes lugares, tierras, venían caminando tanto tiempo, tu sangre venía y tu sangre iba a ser tocada por la sangre de Cristo, por el agua del bautismo. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Nunca habían llegado a predicar. Al parecer, lo que los indios veían no era lo mismo que veían los españoles. La imagen era un verdadero códice con un mensaje, que seguramente solo los ancianos eran capaces de interpretar. ¿Qué español de ese tiempo podría tener tal conocimiento sobre la cultura, religión, costumbres y tradiciones de los mexicas para plasmarlo en una imagen y producir un fenómeno semejante? Si bien los franciscanos estaban siendo testigos de un acontecimiento asombroso, también les será de mucha confusión, ya que serán ellos los primeros en poner en duda la autenticidad de la nueva devoción. Eso también es muy diciente. Históricamente, entonces algunos franciscanos dijeron, esto no es verdad, no puede ser. Y habían objeciones. O sea, no es que todos se pusieron de acuerdo y vamos a mentirles a ver para engañarlos, ¿no? Para nada. De entre la misma iglesia, pues, estaban confundidos. ¿Será? ¿No será? ¿No? Comenzando con el mismo obispo que al principio, pues, no creía, ¿no? O que pedía una señal. Y si había un español en estos territorios que conocía la cultura y las costumbres mexicas como ningún otro, este sin duda era Fray Bernardino de Sahagún. Pero es evidente que Sahagún no podría haber creado un montaje semejante, no solo porque el mensaje de la tilma superaba los conocimientos que se tenía de la cultura mexica, sino porque él mismo declarará tener muchas dudas sobre la imagen. O sea, el único que podía, ni siquiera así, pero un poco, hacer una especie de códice porque entendía más la cultura, el pensamiento de los indígenas, hasta esta persona que podía haber hecho algo, no tan grande como el Códice Guadalupano, pero quizá algunas especies de simbologías ahí puestas para inventarse algo, él estaba en oposición a este códice, porque no podía entender cómo ocurrió esto, ¿no? Era muy fuerte, muy fuerte. Entonces tenemos un testimonio. Atención. Y en una de sus cartas se preguntará si no será esta una invención satánica para disfrazar la idolatría de los indios. Transcurridos algunos años después de las apariciones, los franciscanos manifestaron tener serias dudas. Y es que los indígenas que venían en peregrinación desde tan lejos, decían que venían a visitar a Tonantzin, que quiere decir... ¿Se acuerdan? Tonantzin, ¿se acuerdan? Esa diosa, la buena madre o la madre querida, ¿no? Nuestra madrecita. Ese era el mismo título con el cual se dirigían a la antigua madre de todos los dioses. Zumárraga muere en 1548 y unos años después llegará su sucesor, el dominico Alonso de Montúfar. Cuando Montúfar conoce la ermita, se enamora de la imagen y su historia y hace todo lo posible por promover su devoción. Pero este hecho no será bien visto por los franciscanos, quienes ya veían con muchas dudas la nueva devoción, pues consideraban que era perjudicial para los nativos. Ellos creían que la mejor manera de alejarlos de sus antiguas creencias y la adoración a sus ídolos era evitando que condujeran su devoción a través de las imágenes. Pero ahora decirles que esta imagen podía realizar milagros sería como encaminarlos hacia lo que creían antes. El hecho de que hubieran otras advocaciones marianas en diferentes parroquias, pero prácticamente toda la ciudad volcara su devoción en la pequeña ermita del Tepeyac y se refirieran a ella como nuestra querida madrecita, el mismo título con el cual los mexicas se dirigían antiguamente a la madre de todos los dioses, generaba muchas dudas.
Esta controversia tiene un hito que llevó a Montúfar a levantar un proceso de investigación en 1556 por unas expresiones vertidas por el prior de los franciscanos, quien se habría expresado duramente contra quienes incentivan la nueva devoción, asegurando que deberían ser azotados públicamente. Una parte de esta investigación recogió testimonios que aseguraban que Bustamante habría afirmado sobre la imagen que había sido inventada ayer y que había sido pintada por el indio Marcos. Estos testimonios están en un documento aparecido en 1888, y aunque nunca antes se oyó mencionar al indio Marcos, ha servido para que los que niegan las apariciones esgriman la hipótesis de que Montúfar contrató al indio pintor para crear la imagen en 1556. Atención, ¿no? Entonces dicen, 1556, un indio llamado Marcos se inventó esto, la pintó. Atención, 1556, un indio Marcos la pintó. Bueno, él ya lo va a decir, no lo voy a decir yo, perdón. Entonces, solamente para entender esto, que también actualmente, pues algunos dicen, no, es que se sabe que hay un documento por ahí del siglo XIX. Las apariciones fueron en 1531, ¿no? Y esto es del siglo XIX, que dice que un tal indio Marcos, ¿no? Pero que no coincide para nada históricamente. Es decir, que más bien lo que se dice en el siglo XIX es una invención, ¿no? Atención. Sin embargo, las evidencias demuestran que la historia de las apariciones ya era conocida varios años antes. No solo por el Nican Mopowa de 1546 o este códice de 1548, sino de los que dan cuenta del asombroso número de conversiones sin precedentes en la historia, que se dio a partir de 1532, y de la preocupación creciente de los franciscanos frente a un fenómeno que no podían entender y empezaba a suscitar mucha desconfianza. Además, quienes defienden la idea de que fue el indio Marcos quien pintó la imagen, tendrán que explicar cómo fue que un indio con un talento excepcional para la pintura y con un manejo de la técnica tan magistral no dejó ninguna otra obra equiparable a la imagen de la tilma. Claro. ¿Por qué no ha sido posible hallar un solo boceto que pueda demostrar que por esos años existió una escuela de artistas o al menos alguien con un talento artístico tan asombroso que eligió para su más grande obra y la única que ha sobrevivido una tela llena de agujeros, con una horrible costura que la divide en dos, y sobre un lienzo que ni siquiera había sido preparado, consigue plasmar una imagen de una manera tan asombrosa que no es posible siquiera detectar pinceladas, creando una obra que expresa con armonía una síntesis perfecta de dos visiones del mundo, estampadas en una tela que contra cualquier pronóstico ha sobrevivido por 500 años, conservando sus colores tan vivos como si hubiera sido recién pintada. O sea, la Virgen María, Dios, para la Virgen María se puede decir así, eligió una tela tan pobre y humilde. Y en esa pobreza y humildad se manifiesta la grandeza de Dios, a través de la Virgen. Siempre Dios actúa así. Qué bonito, ¿no? Ahora viene una última parte que es buscando respuestas, ¿no? Y es, ¿cómo puedes responder a estos hechos que han ocurrido? Los efectos de esas apariciones. La única respuesta es que fue real, que fue contundente y que tocó los corazones de los indígenas y por eso se convirtieron al cristianismo. Ahora toca empezar a analizar algunos hechos asombrosos atribuidos a la misma imagen, tratando de explicar el más importante, que fue la masiva conversión de los indígenas que se dio a partir de las apariciones. Los números no tienen precedentes en la historia. Se estima que entre 1531 y 1538, más de 8 millones de indígenas se bautizaron en la fe católica. Se podrían arguir muchas hipótesis para explicar este hecho sin precedentes. Manipulación, engaño, sometimiento o verdadero convencimiento. Sin embargo, algo queda claro. La imagen encerraba un mensaje que ningún español podría haber inventado en ese momento de la historia, porque muchos de estos mensajes apenas empezaron a entenderse muchos siglos después, pero que los indígenas captaron desde el primer momento que se encontraron con la asombrosa imagen de la Virgen de Guadalupe.
En 1479 se esculpe la Piedra del Sol. En esta está representado el origen del cosmos, narrado en el mito de los 5 soles. Atención con esto, ¿no? Eso es antes del manto, antes del códice guadalupano. Se esculpe esto y es lo que ellos creían al respecto de los dioses y especialmente del Apocalipsis y de la era quinta que ellos estaban viviendo. Y cómo la Virgen María entra de una manera espectacular a solucionar todo esto, digamos así. Atención. Esto es antes, ¿no? Para que no digan, no es que lo hicieron después como para que todo coincida. No, eso fue antes, ¿no? Del cual hablamos en la primera parte de la serie. En la parte central observamos la flor de 4 pétalos en movimiento, en donde están representadas las 4 eras anteriores y el 5.º sol en el centro. La piedra también dice cómo es que fueron destruidos los 4 soles anteriores, y llama la atención que señale que el 4.º cataclismo fue provocado por un diluvio. Diluvio, ¿se acuerdan? Diluvio. Pero además profetiza, siguiendo una inexorable ley cíclica, que la 5.ª era también terminará algún día, y la causa de su destrucción será por el movimiento de tierra. 4 terremotos acabarían con la 5.ª era. Pero había una manera de impedirlo. El dios Sol en el centro tiene una lengua con forma de cuchillo, que simbolizan los sacrificios que debían ofrecerse para que el sol pueda renacer cada día al amanecer. Alrededor de la flor de 4 pétalos encontramos varios anillos concéntricos, marcando diferentes ciclos. Y en el último anillo, en el más exterior, hay 2 serpientes de fuego enfrentadas, divididas en 52 secciones que representan los 52 años que duraba un siglo para los mexicas. Y cada fin de siglo se debía celebrar con un rito que renovaría la fuerza del universo. Ofrecer corazones en sacrificio les garantizaría otro siglo de 52 años, y así es como conseguirían postergar el final de la 5.ª era. El 13 caña representa un año muy especial. La piedra del sol marcaba ese como el inicio del 5.º sol, y se esperaba que el final de la 5.ª era coincidiera con otro 13 caña. La última vez que los mexicas celebraron estas fiestas fue cuando la piedra del sol fue labrada, y el siguiente 13 caña debía celebrarse 52 años después, en el solsticio de invierno de 1531. Pero con la llegada de los españoles, el orden se rompió. Había hambre, enfermedades, y todo lo que tenían y daba sentido a su existencia, lo habían perdido. No solo las profecías parecían estar cumpliéndose, sino que sin posibilidad de ofrecer corazones a su Dios, definitivamente la 5.ª era debía llegar a su final. Los indígenas esperaban lo peor, la esperanza era nula. Es en ese mismo año, en las vísperas del solsticio de invierno, que hace su aparición la joven doncella al indio Juan Diego. Recordemos que luego de la llegada de los españoles, los frutos de la evangelización eran muy escasos. Los abusos y el antitestimonio de muchos de los conquistadores hacían que el trabajo de los misioneros de convencer a los indígenas de que creyeran en un Dios bondadoso fuera absurdo. En medio de esta situación, el indio Juan Diego fue testigo de la aparición de una joven que le pedía ir al obispo y transmitirle su deseo de construir en aquel lugar una casita sagrada. Para la mentalidad indígena no se podía construir un pueblo, si no se hacía antes un templo. Pero el obispo no podía simplemente ordenar la construcción de uno por los dichos de un indio recientemente bautizado, al que ni siquiera podía entender por completo, ya que desconocía el idioma náhuatl. Así que, ayudado de un intérprete, le pide a Juan Diego que le traiga una señal. Curiosamente, el libro del Apocalipsis describe una señal aparecida en el cielo, y la describe como una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies, y que además está a punto de dar a luz. Una profecía de Isaías hace mención también a una señal dada por Dios para reconocer la llegada de un Salvador. La señal sería una virgen embarazada que daría a luz a un niño, cuyo nombre sería Dios con nosotros. Cuando los indígenas vieron la imagen estampada en la tilma, no solo pudieron reconocer que aquella mujer era virgen por su cabello suelto, que era signo de que era una doncella,
sino que la cinta oscura sobre su vientre era señal de que estaba embarazada. La Virgen, que también es madre, lleva 2 prendas: el vestido rosa cuyo color estaba vinculado con la tierra, y el manto de color azul verdoso, color no solo relacionado con el cielo, sino que solo podía vestirlo la máxima autoridad de la sociedad mexica. Las decoraciones en sus prendas confirmaban que la doncella era alguien especial, pues en el mundo mexica no cualquiera podía decorar sus prendas. El manto estaba cubierto de estrellas y el vestido lleno de flores. Pero lo que para los españoles solo eran arabescos, para los aztecas era un mensaje. Recordemos que la escritura azteca estaba basada en pictogramas, dibujos que podían expresar más de una idea y que podían leerse desde distintos ángulos. Las flores eran símbolo de la verdad, pero también podían expresar otras ideas. Estas flores son llamadas flores cerro, porque también representan cerros, y no solo eso, sino que a su vez corazones. Por eso sus tallos no solo representan arterias, sino ríos, agua y vida. Eso es importante, la representación del corazón. Con la Virgen y el mensaje que está dando es que ella, como se ha dicho, quisiera como unir todo esto. Ella es una virgen por el cabello, que está encinta por la cinta que lleva, o sea, una virgen embarazada, que en su manto, por ser todo decorado, pues es una reina, que a la par del cielo, que se conecta con la tierra por el color celeste, el color de tierra del traje que tiene por dentro, entonces es como una especie de conexión donde fluye el agua, ¿no? Porque es una especie de río, si ustedes ven allí como la rama de la hoja, ¿no? Entonces se une el cielo y la tierra y los corazones. Esto que representa los corazones también es que se está ofreciendo también los corazones, pero ahora de otra manera. Es interesante que se podían haber confundido y haber pensado que esta señora era una diosa, pero no. ¿Por qué? Porque ella lleva aquí un encaje, una especie de collar, está aquí en el cuello, ¿no? Y está una cruz. Era la forma como ellos expresaban sus adoraciones. Por ejemplo, si adoraban a tal dios, se ponían una especie de collar con el símbolo de ese dios. Y entonces esta mujer tiene una cruz. Y al ver que los misioneros llevaban las cruces y se referían a Cristo, entonces sabían que la Virgen estaba adorando a este de la cruz, es decir, a Cristo. Y como está embarazada, entonces, ¿de quién está embarazada, no? ¿De quién? Y de manera tan portentosa. Y es lo que luego veremos con la flor que se va a ver ahí en el centro. Una flor distinta a todas las demás que nos propone, que nos dice que a quien ella adora es su hijo y su creador a la vez, porque es Dios, pero que está en su vientre. Y ha hecho posible la conexión, él, del cielo y la tierra, por medio de la Virgen, del cielo y la tierra. Y así ya no tienen que adorar a estos dioses que ellos pensaban, cósmicos, y por eso está atrás la luz del sol que nace del Cristo mismo, ¿no? Las estrellas y todo esto que hace alusión a este cosmos. Si la Virgen está revestida de ellos, y estos no son dioses, sino que solamente les sirven para vestirse, imagínense quién, cómo, cuál, de qué manera, cuán grande es el Dios al que ella adora, que lleva en su vientre. Y notemos que todas estas flores tienen sus raíces en el manto, lo que les decía que el mensaje que ella traía no solo era verdadero, sino que tenía sus raíces en el cielo. En la primera parte de la serie conocimos cómo Quetzalcóatl se marcha prometiendo volver, dirigiéndose hacia el este, al lugar que está más allá de las nubes. La imagen en la tilma ¿Se acuerdan de ese Dios bueno que un día iba a regresar? Está rodeada de nubes, lo que significa que venía del mismo lugar a donde Quetzalcóatl se había marchado, lugar que está más allá de las nubes. Además, la doncella no solo está delante del sol, del que solo podemos ver los rayos alrededor de su vestido, sino que está de pie sobre la luna. Ambos dioses importantes que regían el orden del universo estaban siendo eclipsados. Pero aunque los eclipses eran señal de mal augurio, la presencia de la Virgen embarazada cambiaba la perspectiva.
no solo porque para los mexicas una mujer embarazada era una señal de esperanza, sino porque el niño que la Virgen daría a luz era alguien muy especial. Aunque la joven parecía tener mucho poder, sus gestos como el danzar, sus manos en oración y su cabeza inclinada demostraban que había alguien mucho más grande a quien ella venía a presentarles. Y justamente para adorar, los indígenas utilizaban la flor y el canto. Y tiene flores la Virgen y tiene el canto, porque está como con su pie levantado, como si estuviera danzando, ¿no? Su piecito está así como si estuviera danzando. Entonces está adorando a la par. ¿A quién? A quien ella adora. Ven aquí el símbolo de la cruz que está en su vientre. Impresionante. Una pequeña flor de 4 pétalos en posición de Nagui Olin ubicada en el vientre y única en toda la túnica revelaba la identidad de aquel niño. La flor de 4 pétalos en movimiento encierra conceptos muy profundos que evidencian la profundidad de la reflexión filosófica alcanzada por los sabios toltecas, que les llevó a vislumbrar la idea de un principio de todo lo existente, una deidad suprema que no era comparable a los otros dioses, sino que era un concepto abstracto que no tenía forma, ni imagen, ni templo, y que aunque desconocido para la mayoría, es la clara demostración de la búsqueda de un fundamento racional que pudiera darle sentido a la existencia. De tal manera impactó el mensaje de la tilma a los naturales, que provocó un hecho sin precedentes en toda la historia del mundo cristiano. Mientras en Europa la iglesia empezaba a fragmentarse de Qué pena. La reforma protestante, ¿no? manera nunca antes vista, haciendo que la iglesia católica perdiera millones de fieles. En América, millones de indígenas pedían ser bautizados, estableciendo los cimientos de una civilización que sería el fruto de 2 culturas diferentes. Pero si el hecho de que una imagen pudiera transmitir un mensaje tan potente, que no solo consigue insertar el mensaje cristiano en una cultura muy distinta, es de por sí asombroso, quedaremos aún más impactados al analizar aspectos de la imagen misma que nos harán plantearnos preguntas desconcertantes. ¿Por qué quien haya decidido pintar una obra de arte tan excepcional eligió como lienzo una tela no solo tan burda y llena de tantos poros que es prácticamente translúcida, sino que está remendada con una tosca costura, tanto o más burda aún que la tela? Y dada la precariedad de esta, ¿por qué ni siquiera se vio la necesidad de prepararla para pintar sobre ella? Cuando un artista elige un lienzo para realizar una obra de arte, este debe ser necesariamente preparado con una capa fina de yeso. Evidentemente, ¿no? Evidentemente. Pero quien hizo esto, aparentemente si fuera hecho por mano humana, pues eligió lo peor para que se dañe en un mes, ¿no? ¿Se entiende, no? Es que no fue hecho por mano humana. Que permitirá cerrar los poros y que los colores puedan impregnarse en la tela. Este tiene, pues bueno, no sé exactamente, puede ser un tejido de algodón, pero la imprimación es bastante escasa. ¿Eso qué va a significar? Pues nos va a chupar muchísima pintura. Sobre todo para preparar los lienzos en los cuales se pinta al óleo. Sabéis que es una tela, es muy absorbente y que si pintáramos encima de la misma tela con pinturas al óleo, lo que haría esa tela es absorber esas pinturas y no dejarnos pintar. Si un lienzo no se prepara, la pintura se filtra entre los poros, absorbiéndose por las fibras del lienzo, haciendo que la pintura no solo no consiga fijarse, sino que terminará desapareciendo con el tiempo. Sin embargo, debo recordarles que esta imagen tiene más de 500 años, y con los colores tan vivos como si hubiera sido recién pintada. Esto a pesar de haber estado expuesta en un ambiente húmedo y salitroso por más de 100 años sin ninguna protección, y expuesto a las veladoras y al roce de los peregrinos que con toda seguridad no retornarían a sus hogares sin haberla tocado. Por detrás de la imagen se puede observar cómo los colores traspasan al otro lado, lo que no solo confirmaría que no se preparó el lienzo, sino que contrario a algunas hipótesis de detractores, todos los elementos, el ángel, la luna y los rayos del sol forman parte de la pintura original. Además, el pie de la Virgen que aparece debajo del vestido y que parece ser de color dorado, en realidad no tiene pintura. Se trata del color natural de la tilma sin ningún pigmento, lo que confirma que la tela no se preparó.
Tampoco se han encontrado trazos de lápiz delineando el dibujo. Los únicos trazos de lápiz encontrados están sobre la imagen, porque son el producto de las copias que durante los primeros siglos otros pintores hicieron sobre la imagen, calcando los detalles para tratar de hacerlas idénticas al original. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo fue que el autor, que fue capaz de aplicar distintas técnicas de pintura, demostrando su conocimiento en la técnica, no solo no preparó el lienzo, sino que tampoco necesitó trazar un dibujo sobre la tilma antes de realizar su obra? O sea, supuestamente, si lo hizo alguien humano, fue una persona increíble, un genio que nadie conoce, ¿no? Y que no hizo nunca ninguna obra parecida, ¿no? Que así dijo, aquí lo voy a hacer de una, o sea, sin trazar nada. Enseguida aquí, así, perfecta, listo, se acabó, y ahora voy y ya no hago nunca más nada. No tiene sentido, ¿no? También es interesante hacer notar que durante el siglo XVIII, un reconocido científico realizó varias copias de la imagen, tratando de reproducirlas en base a las técnicas de pintura conocidas y sobre telas semejantes, pero ninguna de las copias sobrevivió más de 10 años. Todas perdieron los colores y se deterioraron muy pronto. Por supuesto. Algunos se resisten a llamarla pintura, ya que algunas líneas no parecen haber sido trazadas por pinceles, sino que son tan uniformes y continuas que desafían las explicaciones de cómo pudieron realizarse en una época en la que no había una tecnología capaz de generar trazos semejantes. Vemos las estrellas o las flores y parecen ser más el producto de una impresión que dibujadas por un pincel, así como las partes doradas que se ven como capas superpuestas sobre el lienzo, mientras la pintura azul se introduce dentro de los poros, haciendo que lo que vemos de color azul intenso de cerca, de lejos tome el color verdoso característico del manto. Es como si fueran partículas, ¿no? Tac, puestas, partículas, y tac, puestas, y ahí todo se confabula, ¿no? Para luego dar un color, está mezclado, azul, verde y todo, y cuando uno se aleja, entonces da ese otro color, ¿no? Es impresionante. Si uno acerca se ve colores azul, verde, por ejemplo, ¿no? O negro o más dorado, pero cuando se aleja va dando este otro tono, porque es como si hubiese sido así como con una aguja, un poquito de pintura en una aguja y tac, un punto, otro punto, otro, y queda todo, eso es imposible. También al observarla de cerca, las imperfecciones se hacen evidentes. Encontramos manchas de cera que demuestran que estuvo mucho tiempo sin protección, pero además también muchos agujeros, remiendos y nudos entre las fibras. Sin embargo, al alejarnos, estos, lejos de restarle belleza, la realzan y la hacen única. El misterioso autor de esta obra de arte parece aprovechar incluso de las imperfecciones de la tilma para resaltar los detalles de su obra. Es cierto que la imagen ha sido sometida a varias modificaciones durante toda su historia. Se le agregó una corona, se le pintaron unos ángeles alrededor, se intentó colocar plata sobre la luna negra y se trató de cubrir la horrible costura con un empaste. Sea cual sea la motivación para realizarlos, lo cierto es que todas estas modificaciones con el tiempo están desapareciendo, ya sea que se desvanecieron por el tiempo o porque se están desprendiendo aún actualmente. O se están desprendiendo, dejando la imagen con los elementos originales que han permanecido hasta hoy. O sea, todo lo que fue hecho por Dios, eso se queda. Y lo otro que han querido poner y por acá, siempre se sale. Muy parecido a la Virgen de Czestochowa, que Dios ha querido mantenerla así, a pesar de que han hecho retoques y le han pintado otra vez. Se sale todo eso y queda solamente la Virgen original como Dios ha querido, ¿no? Esa es la Virgen negra, polaca, han escuchado, ¿no? Seguramente. La prueba de esto está en que la más antigua réplica conocida, datada de principios de 1600, muestra la imagen tal y como la conocemos al día de hoy, con la única diferencia de que lleva una corona, que se presume habría sido agregada durante los primeros años. Muchos de estos intentos por modificar la imagen fueron motivados por cuestiones estéticas, ya que el lienzo tiene muchas imperfecciones. Claro, ellos veían, ¿no? Veían que todo el lienzo estaba con ciertas imperfecciones y por el amor que tenían vamos a intentar arreglar, ¿no? Y por ahí ponían una cosa y otra cosa, pero a la final todo eso
pasaba, ¿no? Imagínate, 500 años va pasando, se va saliendo, pero lo original, lo que ha acontecido, eso permanece. Eso ya es muy, muy diciente. Y es normal que a los hombres les cueste aceptar que una obra de arte tan bella pudiera estar plasmada sobre un lienzo tan rústico. Por eso se ha tratado de ocultar los defectos del lienzo y resaltar otros aspectos que realcen su belleza y nos hagan olvidar la humildad de la tilma. Pero precisamente este aspecto también envía un potente mensaje para quienes podrían creer que no hay esperanza, que aunque las circunstancias parezcan apocalípticas, aunque se hayan agotado las fuerzas para seguir luchando y la oscuridad se prolongue más de lo que se cree que se puede soportar, hay una luz que puede surgir de aquella noche que parece que no va a terminar. Una luz cuyo amor es tan grande que no le importa cuántas imperfecciones, limitaciones o errores se tengan, sino que por el contrario se vale de los defectos para realizar una obra de tal envergadura que no solo puede cambiar la perspectiva de la vida y devolver la esperanza si se tiene la misma disposición de aquellos antiguos mexicas que estaban dispuestos a entregarle su corazón. Lo que hace Kike Booster, el chico que hace este video, me parece muy, muy bonito. Ese mensaje final, ¿no? En esta humildad, en esos defectos, en esta pobreza de tela, Dios cómo se ha manifestado, ¿no? Eso me parece espectacular. Gracias, Kike. Pero esta historia no termina aquí. Aún quedan muchas preguntas por hacer. Durante el último siglo, la tilma ha seguido sorprendiendo a quienes han tenido la oportunidad de estudiarla. Se afirma que unos científicos de la NASA la analizaron y necesitamos saber si eso es cierto. Entonces, miren, qué interesante. Él dice, todavía hay muchas otras cosas que yo quiero profundizar y quiero luego hacer un video para que ustedes vean. Entonces ahí menciona una de estas y entonces ahí queda ya la entrada, ¿no? Y cuando él publique otro video, si ustedes pueden suscribirse o seguirle, pues ahí sepan que en algún momento él va a hacer luego otros puntos más específicos, por ejemplo, de los ojos o de las notas musicales que están en las constelaciones que se dan ahí en el manto. Algunos dicen que eso es verdad, que no, que la posición de las estrellas coincide justamente con el tiempo o en el día en el que se apareció. Eso según he escuchado yo, también he investigado, pues tiene mucho de creíble y muchos aseguran que de hecho es así, ¿no? Y bueno, entonces hay algunas otras cosas que él quisiera todavía seguir profundizando y me parece interesante. Pero hasta ahora, pues lo que ha hecho espectacular y nos da una apreciación muy objetiva, histórica, de lo que ha acontecido y luego también un mensaje para cada uno de nosotros, ¿no? Me parece muy importante y esto aliado justamente con la verdad, la razón, la ciencia, ¿no? ¿Y cuáles fueron sus conclusiones? Además, hay quienes aseguran que en las estrellas del manto aparecen las principales constelaciones que estaban visibles en el momento de las apariciones. Y tenemos que verificarlo. Y no podemos olvidar a quienes aseguran que en los ojos de la imagen aparece el reflejo de las personas que estaban presentes durante el momento de la estampación. Si eso que se dice podemos confirmarlo o desmentirlo, podríamos estar más cerca de descubrir si estamos frente a un timo asombroso o quizás frente a un objeto verdaderamente extraordinario. Escribe en los comentarios. Bueno, entonces ahí termina él su presentación, ¿no? Muchísimas gracias en verdad, Kike, por ese trabajo tan grande, tan grande. Aquí ustedes me ven así todo rojo, impresionante, y es porque está totalmente oscuro y la cámara se esfuerza por mostrarme ahí en la pantalla, ¿no? Entonces, sencillamente eso, queridos hermanos, muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Pienso que todo esto nos sirve para tener una apreciación mucho más amplia, más profunda del manto, y evidentemente todo esto que se nos ha dicho nos lleva a la conclusión de que esto es real. O sea, todo lo que ha pasado es tan impresionante, tan real. Y aquellos que intentan aducir que una cosa otra cosa, que se enfrenten frente a esos argumentos y entonces a ver qué pueden decir, ¿no? Permítanme darles ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto.